apuntes. Siempre les recomiendo que en el lectivo tomemos apuntes porque son contenidos que van directamente a la prueba, ¿ya? Lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con los factores productivos y los agentes económicos, ¿ya? Son dos conceptos claves para entender cómo funciona la economía y los vamos a... Primero vamos a definir... espérenme aquí un poquito. Ya. Vamos a definir entonces el concepto de factores productivos, ¿ya? Cuando hablamos de factores productivos, son las cosas que a nosotros nos permiten tener acceso a bienes y servicios, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de bienes, estamos hablando, por ejemplo, de un bien para mí es un auto, ¿cierto? O un bien para mí es un lápiz, un bien para mí es un computador, ¿ya? Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de cosas que yo consumo, pero que no necesariamente son tangibles, ¿ya? Como por ejemplo la educación, ¿ya? Por ejemplo, la salud, ¿ya? En este país hay muchas cosas no tangibles que se transan, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de aquellas cosas que no necesariamente son un producto, ¿ya? Sino que son un oficio que se ofrece a la población, ¿ya? Por ejemplo, la gente del call center ofrece un servicio, ¿ya? O le pagan por hacer un servicio, ¿ya? Cuando yo voy al comercio, estoy hablando de un servicio. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre bien y servicio? Sí. Sí. ¿Ya? El bien es tangible, ¿cierto? Es, no sé, un yogur. No sé si me ven por la cámara, ¿ya? Pero un bien es tangible, es algo que yo voy y consumo. El servicio también se consume, pero no necesariamente es tangible, ¿ya? Eh, entonces, tenemos gente que trabaja en transporte y que es parte del servicio. Si tenemos, no sé, gente que me vende una hamburguesa, eso es un bien, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, quiero que entendamos cómo se producen esos bienes y servicios, ¿ya? Y para que se produzcan bienes y servicios necesitamos tres elementos básicos. Materia prima, ya que son todos los elementos naturales que se utilizan en la producción. Necesitamos mano de obra, ya que es la gente que produce o que transforma esa lana en un bien, y tenemos el capital, que son los elementos físicos utilizados en la producción, ¿ya? Entonces tenemos estos tres elementos: materia prima, mano de obra, capital, ¿ya? Acá se da el ejemplo de la lana. Por ejemplo, si ya yo quiero producir un chaleco o tengo una fábrica de chalecos, yo necesito materia prima. Mi materia prima es la lana, ¿cierto? Tengo ovejas a las que yo les saco la lana. La mano de obra es toda la gente que me va a ayudar en el proceso productivo. Y el capital es lo que me permite a mí transformar la lana en un chaleco, en este caso el telar. Si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio, es materia prima, mano de obra y capital, si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio con otros productos, ¿con qué otra cosa lo podríamos hacer? ¿Ya? Estamos hablando de los factores que permiten la producción económica. Tenemos materia prima, espérame. Igual, esto es como así, estamos hablando conceptos económicos, ya, esto es materia prima. La materia prima es lo que yo saco de la tierra, ¿cierto? Se extrae directamente de la tierra. Tengo mano de obra y tengo capital, ¿ya? Si yo entonces les doy el ejemplo, digo ya, para producir un vaso de vidrio. ¿Cómo hago esta cadena de factores productivos? Primero, ¿cuál es mi materia prima para producir el vidrio? Mi materia prima, ¿cierto? Es la arena. ¿Ya? Mi mano de obra, ¿quiénes serían?
sería, No sé cómo se diga, pero alguien que recoja la arena. ¿cierto? Es la gente que recoge la arena, es luego la gente que lleva la arena a la fábrica, es la gente que hace operar las máquinas, ¿cierto? Siempre que hablamos entonces de mano de obra, estamos hablando de las personas que trabajan para mí, ¿ya? Y cuando hablamos de capital, ¿cuál sería nuestro capital? Lo que nos permite transformar la arena en vasos. ¿Cuál podría ser? Yo no sé cómo se llaman esas máquinas, pero ¿qué sería en este caso? La fábrica. Ya sería, claro, la fábrica, ¿ya? Espérenme, tengo aquí al Gustavo Azócar tratando de entrar. Sería entonces la fábrica o la máquina que a mí me permite transformar la arena en vidrio, ¿cierto? Generalmente son como esas bombillas, son hornos, ya son lugares donde se derrite la arena y luego donde se enfría. Entonces, toda esa fábrica, como decía Lester, si no me equivoco, es la que a mí me sirve o es mi capital, ¿ya? Si yo quiero hacer zapatos, hagamos el ejemplo con los zapatos, ¿cuál sería mi materia prima para los zapatos? O más fácil, hagámoslo con queso. Queremos hacer queso. Mi materia prima para hacer queso, ¿cuál es? Leche. La leche de vaca. La leche, ¿cierto? Mi mano de obra son personas, ¿cierto? La gente que saca la leche, la gente que lleva la leche al camión que recoge la leche y que la lleva a la quesería, ¿cierto? Y mi capital, ¿cuál sería? ¿Con qué con qué se podrá hacer la leche? O el queso. Ya, pues si no es tan difícil. No estoy Fácil. segura de cómo se hace. Ya, pero Yo he como, visto como que lo baten. ya, bien, necesito probablemente, hay como una olla gigante donde la leche se hierve, necesito cuajo, ¿cierto? Que separe la leche del suero, necesito refrigeradores, ¿ya? Y aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿La vaca es parte del capital o es parte de la materia prima? Materia prima. Sí, La, yo también creo. ¿Ya? ¿Todos creen que es materia prima o es parte del capital? ¿No puede ser las dos? Son las dos cosas, bien. Ya, claro, porque de la vaca yo saco la materia prima, pero sin vaca, ¿cierto? Yo no tengo la posibilidad de producir queso. Ya, por lo tanto, la vaca en este caso funciona como materia prima, ¿cierto? O como el que me da la materia prima, pero también es mi capital, ¿ya? Entonces, ¿se entiende cuáles son los tres factores productivos? Miren, si no hay materia prima, toda la cadena de producción finalmente se rompe, ¿ya? Si yo no tengo mano de obra, si no tengo gente que me trabaje, mi cadena de producción se rompe, ¿ya? Si yo no tengo capital, tengo cero posibilidad entonces de tener una cadena de producción. ¿Hay alguno de estos tres que se pudiera suprimir hoy día? ¿La mano de obra? La mano de obra, ¿cierto? Hoy día la que puede ser con mayor facilidad reemplazada es la mano de obra, ¿cierto? Producto de la incorporación de la inteligencia artificial, ¿ya? Nosotros tenemos entonces que hay lugares donde ya no se necesita mano de obra, ¿cierto? Donde antes, no sé, trabajaba mucha gente, lo mismo supermercado, ya las cajeras. Antes teníamos ahí mano de obra, que eran cajeras, pasando los precios, hoy día esa mano de obra es perfectamente prescindible, ¿ya? Y ahí hay como una discusión ética en la economía, ¿cierto? Hasta dónde el ser humano es reemplazable. ¿Ustedes creen que sea absolutamente reemplazable? Yo creo que no, porque igual hay como procesos que son, entre comillas, más personalizados para la producción de ciertas cosas. ¿Ya? Hay procesos, ¿cierto?, que necesitan o requieren por lo menos de la supervisión de un ser humano, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el fantasma como de que vamos a ser reemplazados por máquina, pero no al 100%, ¿ya? No al 100%. ¿Ya? Es Por que lo igual tanto, si somos reemplazados 100% por máquina,
después de eso no se van a inventar más cosas a menos de que inventen una inteligencia artificial capaz de almacenar tanto como el cerebro humano. Claro, Porque nosotros al fin y al cabo terminamos creando todo, entonces si no creamos una inteligencia artificial, las máquinas no van a poder crear nada más, pues, entonces va a quedar en un punto de quiebre y vamos a terminar inexistentes. Pues. claro, como ya alienados, ¿cierto? Sí, pues, Pero como dice la Trini, alguien tiene que manejar las máquinas, ¿cierto? No, no podemos someternos nosotros a la máquina, a la orden de la máquina, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí, miren, un ejemplo de esto es el metro, la línea nueva del metro. Si ustedes se dan cuenta, la línea 6 creo que es, que se maneja sola, ya que no tiene conductor. Todas las líneas de metro, la 2, la 5, la 1, tienen conductor. Ya hay una persona que va ahí conduciendo. La única que se conduce de manera remota es la línea nueva, ya la que va de Cerrillos hasta Los Leones, creo. Entonces, ahí tenemos cómo el ser humano fue reemplazado. ¿Ya? Ahora, ese tren igual es manejado por una persona, ¿ya? Pero lo maneja de manera remota. ¿Ya? Hay una persona o dos, tres personas que manejan entonces todo un sistema computacional donde los trenes funcionan de manera coordinada. Eso hace 20 años igual era impensado. ¿Ya? Hoy día entonces es una realidad, pero siempre, como dice Franco y como dice la Trini, son, o existe la necesidad de que sean supervisados por el ser humano, ¿ya? Entonces, entendiendo cuáles son estos tres factores productivos, vamos a seguir avanzando. Tenemos que espérame un poquito, hay también o las materias primas se extraen de la tierra y los recursos naturales, ¿ya? Cuando hablamos entonces de materias primas, son todos aquellos bienes que no son producidos por el hombre y que están disponibles en la naturaleza, ¿ya? Y se consideran tales como el agua, los minerales, la tierra, los peces, los bosques, todo lo que nosotros sacamos de la tierra es materia prima. Con el cuarto medio estamos viendo los ciclos económicos en Chile. Chile entonces ha tenido gran parte de su historia una economía basada en la extracción de recursos naturales, es decir, en la extracción de materias primas. ¿Cuáles serían esas materias primas a lo largo de la historia? Si podrían ustedes contarle a los de tercero. ¿Alguien ahí está escribiendo? Serían, entonces, el SEBA pone bien el cobre es una de esas materias primas. Bien, la Trini también pone ahí el cobre, el SEBA escribe el salitre, ¿ya? Tenemos entonces que Chile ha vivido a lo largo de su historia de la extracción de materias primas, más que de la fabricación de cosas, ¿ya? Y principalmente del cobre y del salitre. Cuando hablamos de trabajo o hablamos de mano de obra, estamos hablando del recurso humano, ¿ya? Estamos hablando entonces de las personas o la contribución física y mental de los seres humanos a la producción. Y aquí me voy a detener porque nuestra sociedad le da mayor valor al esfuerzo mental que al esfuerzo físico, ¿ya? Se paga mejor o es mejor remunerado un trabajo mental que un trabajo físico, ¿ya? Por ejemplo, una persona que recolecta la basura gana menos que un ingeniero. ¿Por qué el ingeniero gana más y el que recolecta la basura gana menos? ¿Por qué creen? Yo creo que es como súper injusto esa situación, pero yo creo que se le da muchísimo valor al tema como del estudio y todo el previo que debe existir para ser un ingeniero. En cambio, para ser un recolector de basura no es necesario estudiar nada. yo creo que es Ya, porque el ingeniero gana más, genera aún más plata. ya, porque el ingeniero genera aún más plata Entonces, y para mantener la circulación del dinero, se le paga más. ya, ya, y la Florencia eh, dice algo, las dos cosas que escribe, tiene razón. Dice, porque la mano de obra es más barata, ¿cierto? Cuando estamos ejemplificando, ¿cierto? Ambos son importantes dentro de la sociedad. Si el basurero no recoge la basura, nosotros moriríamos de COVID ya. Entonces, ambos son fundamentales. Sin embargo, la mano de obra o todo lo que requiera un esfuerzo físico
es menos valorado, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estudios se ven como una inversión, ¿ya? Una inversión como a largo plazo. Yo estoy invirtiendo, ¿cierto? Yo estudio medicina, invierto, y eso yo después lo tengo que recuperar. En cambio, como bien dice la Sol, el basurero no invirtió en su educación, ¿ya? Por lo tanto, no recibe esa remuneración. Ahora, este orden o esta jerarquización del trabajo viene desde siglos, ya desde que existe la esclavitud, o sea, la fuerza física nunca ha tenido mucho valor más allá del intelecto, ¿ya? Eh, por eso es fundamental la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Industrial en la economía, porque antes de la Revolución Industrial, los trabajadores, ¿ya? Ocupaban su fuerza y ocupaban su intelecto. De la misma manera, el zapatero, por ejemplo, conocía el oficio del zapatero y ocupaba la fuerza para poder hacer un par de zapatos. Sin embargo, la revolución industrial va a provocar un quiebre y el zapatero va a ser reemplazado por una máquina y ya no es necesario su intelecto para hacer funcionar la máquina, sino que solamente su fuerza, ¿ya? Es decir, yo puedo estar apretando un botón, un botón, un botón y voy a hacer un par de zapatos igual o incluso mejor que los que se hacían en la época medieval. Por lo tanto, la revolución industrial rompe con eso, como que separa al ser humano de la fuerza y de su intelecto, ¿ya? Para que lo puedan ahí entender. Pero nuestra sociedad hoy día premia más, ¿cierto? El desarrollo intelectual que el desarrollo físico, ¿ya? Y cuando hablamos de capital, son aquellos bienes durables que sirven para producir otros bienes, ¿ya? Incluyendo la tecnología y las máquinas. Se considera como capital también el dinero que yo invierto en la producción. Me acuerdo que la otra vez la Flo tenía esta duda, ¿ya? Y cuando hablamos de capital, claro, puede ser plata, pero no es la plata guardada debajo del colchón, sino que es la plata que yo uso, por ejemplo, para hacer un emprendimiento, ¿ya? Yo sé que aquí la Sol, vamos a promocionar los maquillajes de la Sol. La Sol vende maquillaje, ¿cierto? Y probablemente la Sol juntó dinero, lo invirtió, es decir, transformó ese dinero que tenía guardado en el colchón, lo transformó en capital, ¿ya? Y ese dinero lo está multiplicando, ¿ya? Y vamos a ver que la Sol en un par de años más va a ser millonaria, ¿ya? Vamos Ojalá, a tener, profe, ojalá se pueda. ¿ya? Ahora, ahí tenemos el dinero usado como capital, pero también tenemos bienes que se usan como capital. Ya yo les daba la otra vez el ejemplo del taxista, ¿cierto? Para el taxista, su herramienta de trabajo es el taxi. Gracias al taxi, él produce dinero, ¿ya? Tenemos entonces aquí una máquina retroexcavadora, puede ser un horno para hornear pizzas, ¿ya? Todo lo que a mí me permita entonces transformar mi materia prima, ¿cierto? Ayudado con la mano de obra, me ayuda entonces a transformar esto en un bien económico, ¿ya? Y lo que nosotros hablamos, la primera clase, tiene que ver con la asignación de recursos, ¿cierto? Consiste en resolver y decidir qué empleo se le dará a los distintos factores productivos y cantidades que ellos utilizarán en las distintas actividades económicas, ¿ya? Tenemos entonces que la sociedad está como dividida entre quienes producen, qué producen, ¿cierto? Y como que eso se va ordenando ahí de a poquito. Luego de hablar de los factores, vamos a hablar de los agentes que participan en el mercado económico, ¿ya? Cuando hablamos de agentes económicos, también hablamos de tres. Estamos hablando de las familias, estamos hablando de las empresas y estamos hablando del Estado, ¿ya? Estos tres también mueven la economía. Lo que antes mencionamos son los elementos que nos permiten fabricar cosas, objetos o servicios. Los agentes económicos son un poco más globales, son los que nos permiten hacer funcionar el mercado económico. No sé si logran entender la diferencia. ¿Ya? Primero, las familias, ¿cierto? Son las economías domésticas que tienen un doble papel para la economía de mercado. Son las que, son a la vez las unidades elementales de consumo, es decir, yo como familia consumo, ¿cierto? Nosotros como familia ya el viernes nos comemos una pizza, entonces vamos a gastar plata en la pizza, pero también somos factores productivos, porque cada integrante de la familia trabaja.
¿ya? Se supone que cada uno trabaja, por ejemplo, ya mi papá trabaja en una fábrica, mi mamá trabaja en un hospital, ofrece servicios. Es decir, las familias consumen bienes, pero también en sus respectivos lugares de trabajo producen bienes y servicios. Cumplen una doble función. Ustedes dentro de su familia consumen servicios, ¿cierto? Yes. A diario, ¿ya? Cuando se compran una bebida, cuando se suben al metro, cuando todas nuestras decisiones están cruzadas por la economía, es como muy maldita la economía, ¿ya? Está presente en todas nuestras decisiones. Pero ustedes, hoy día, estudiantes, son un elemento activo dentro de la economía, aparte de consumir, es decir, ¿ustedes producen algo? Creo que aún no. Ya, ustedes todavía no producen algo, ustedes son población económicamente pasiva, ¿ya? La población económicamente activa es toda aquella que está en edad de trabajar y que obviamente trabaja. Se incluyen igual a los cesantes, ¿ya? Pero no incluye la población económicamente activa a los niños, a los adolescentes y a los ancianos, ¿ya? Es decir, hay un tercio de la población que sostiene a los otros 2 tercios. No sé si me logran entender. Sí, sí. ¿Ya? Lo voy a explicar aquí en la pizarra, ¿ya? Tenemos una familia, ¿cierto? Y está compuesta por un papá, ¿cierto? Uy, tiene un brazo muy largo el papá. Espérenme. Tenemos aquí al padre, tenemos a la mamá, me salió cabezona la mamá, ¿ya? Tenemos a una abuelita, vamos a hacer ahí a la abuelita, ¿cierto? Ahí con un bastoncito, ¿ya? Y tenemos 2 niños, o un niño y un adolescente. De esta familia, ¿cierto? El padre es un agente económico activo, forma parte de la población económicamente activa, que en los ensayos PTU les va a aparecer así, población económicamente activa, ¿ya? El papá trabaja entonces, ya maneja una micro, por ejemplo, y la mamá trabaja en un consultorio. Ambos reciben un sueldo, ¿cierto? Y esta familia está compuesta por la abuela, ¿cierto? Ahí está la abuelita, y por estos 2 niños. Ellos son población económicamente inactiva, ¿ya? Es decir, solo consumen, pero no producen plata, ¿ya? Se logra entender, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Las familias entonces cumplen esta doble función. Consumimos, pero también somos parte activa dentro de la economía, especialmente las Profe, mujeres. Dígame. perdón que la interrumpa. ¿Usted dijo que los cesantes también se consideran económicamente activos? Sí, aunque no ¿Y por estén, qué? ya, aunque no estén con un oficio ocupado, pero se consideran económicamente activos porque potencialmente pueden trabajar en cualquier momento, ¿ya? Una persona sana, ¿cierto? En edad de trabajar, ya no sé, 22, 25 años, a pesar de que esté cesante, igual se considera activo porque se entiende la cesantía como un periodo estacionario, no un periodo permanente, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, hoy día, y producto de la pandemia, estamos con índices altísimos de cesantía. ¿Alguien sabe a cuánto llega la cesantía? ¿Alguien se atrevería a tirar un numerito? No, Trágico no es que estoy sea de 2 consciente. dígitos, ¿ya? Trágico es que sea de 2 dígitos, estamos en los 2 ¿No dígitos. era 11, tanto? 11 como tanto, casi el 12% de la población, ¿ya? Casi el 12% de la población. ¿Eso qué significa? Como en términos así más pequeños o en una escala menor, que de 10 personas hay 1,2 que están sin trabajo, ¿ya? O de 100 hay 12 que están sin trabajo, ¿ya? Y eso igual es grave, porque generalmente los países
deben tener al orden de 5% de desempleo, 5, 6 máximo. Es decir, de 100 personas, que solo 5 no estén trabajando. Hoy día estamos en el doble, ¿ya? Y por eso nosotros vemos tanto comercio ambulante, ¿ya? ¿Han podido salir ustedes a la calle de repente, ahí en el metro? La cantidad de gente que a veces se pone a vender cosas. Flo, ¿querías decir algo? ¿No? ¿No? Ayer mostraban en la tele, aquí dice, afuera del metro está lleno. Y el SEBA hace otro aporte, que también es un indicador. Miren, uno la economía lo ve como una ciencia así, súper lejana, pero hay indicadores que a uno le van diciendo de cómo va funcionando la economía. Y acá el SEBA da como otro indicador, ¿ya? Y que no hay que ser como un premio Nobel de Economía para darse cuenta de la cantidad de gente que vive en la calle. Ya, hace 5 años no vivía tanta gente en la calle. Ya, si ustedes, por ejemplo, salen más o menos a la hora que, o van de regreso a sus casas, a la hora que es el toque de queda, ustedes van a ver, yo antes nunca, yo llevo como 14 años trabajando en el colegio y nunca había visto, por ejemplo, carpas en el Parque El Llano. Ya, ¿ustedes han visto gente o no? En el Parque El Llano. Sí, sí. Sí. Sí, Sobre todo en la noche, ¿cierto? Es gente que en 6, 7 de la tarde, las 8, ya empiezan a armar sus carpas, ¿ya? Y eso es un indicador económico, ya uno dice, ¿qué está pasando acá? Porque la gente no tiene casa, ¿ya? Porque la gente, probablemente esa gente trabaja en el comercio ambulante, como dice la Trini dice, afuera del metro está lleno, ¿ya? Hay gente que se va poniendo con sus pañitos, o por ejemplo, cuando uno va, los que han podido ir a la feria, ¿ya? La feria hoy día tiene mucha más gente al final que está vendiendo sus cosas, ¿ya? O que vende cachureo para tratar como de sobrevivir. Estamos viendo una época de crisis económica, no es la crisis no es la crisis del 29, ¿ya? Pero es una crisis económica donde mucha gente ha dejado sus trabajos, los han echado de sus trabajos y ha tenido entonces que buscar otras formas de sobrevivir, ¿ya? Igual que los emprendimientos. Ya los emprendimientos están como fuera del mercado oficial. Cuando uno compra algo por internet, hay como un mercado negro, porque yo no recibo boleta. Si yo me compro, por ejemplo, un pantalón por una tienda de Instagram, yo no recibo boleta. Entonces ahí hay una serie de problemas económicos, ¿ya? ¿Y cuánto se demora en recuperar la economía? Depende mucho bueno, depende como de los gobiernos, depende profe, dígame. pero ¿en qué afecta como a la economía que los emprendimientos más pequeños no den boleta? ¿Cuál es el como problema de eso? Ya, lo explico al tiro. Deja de terminar con lo del SEBA. Por el SEBA pregunta Ok. cuánto se demora en recuperar la economía. Depende de los planes de gobierno de un presidente o presidenta, lo que sea, eh, pero también depende como de la situación mundial. Entonces hoy día Chile, no hay que echarle toda la culpa a Piñera, porque también estamos viviendo una situación global de pandemia. Entonces todos los países están pasando en mayor o menor medida por situaciones similares, ¿ya? En Argentina creo que también la pobreza es mayor, es mucho mayor que acá en Chile. Y respondiendo a la pregunta de la Sol, cada vez que tú vas a un negocio y te dan una boleta, tú estás pagando con la boleta un impuesto, que es el 19%, ¿ya? Y ese impuesto va al Estado. Y el Estado, ¿qué hace con esa plata? La reinvierte, compra cajas de mercadería, por ejemplo, para la gente que está sin trabajo en pandemia. Entonces, cuando yo compro en el mercado informal y compro por Instagram, por ejemplo, no me dan esa boleta y yo no pago IVA. Por lo tanto, el Estado se queda con menos plata. Estoy, de alguna forma, evadiendo impuestos a una escala muy pequeña, pero pensemos que eso lo hacen miles de personas. Entonces, se evaden grandes sumas de impuestos, ¿ya? No sé si respondí tu pregunta, Sol, Sí, sí, ¿ya? Eh, gracias. Por eso, por eso los estados siempre, o los gobiernos locales, combaten a la gente que
vive del comercio ambulante o de estas tiendas, por ejemplo, ¿ya? Que no están reguladas. Bien, y ahora uno las prefiere porque obvio son más baratas que ir a comprar un mall, ¿ya? Tenemos el segundo agente económico, que son las empresas, y las empresas son las que producen bienes y servicios. Para realizar actividades productivas necesitan entonces a las familias. Ya si yo, no sé, tengo una fábrica ya de leche, voy a necesitar gente de una familia o de muchas familias que vayan a trabajar a ese lugar. ¿Ya? ¿Se acuerdan los de tercero cuando fuimos una vez a Carosi? ¿A Carosi fuimos? Fuimos ahí a una fábrica. Sí, fuimos para allá. ¿Ya? Todas esas fábricas trabajan con gente, ¿cierto?, que pertenece a distintas familias. Hoy día sus familias, sus papás también están produciendo para otros, ya mientras ustedes están estudiando. Y finalmente tenemos al Estado, ¿ya? Y el Estado es el que regula los mercados, ¿ya? Es decir, el Estado va a crear las leyes para que las empresas no abusen de los trabajadores, por ejemplo, o va a crear leyes para que los trabajadores no se aprovechen de las empresas. En algunos casos, el Estado va a regular algunos precios. Miren, vamos a ver cómo en esta situación de pandemia, cómo han funcionado estos tres elementos o estos tres factores productivos. Tenemos por un lado la familia, tenemos las empresas. Ay, ¿por qué todavía no compro mi lápiz? Y estoy con el dedito, por eso me pasa eso. La familia, las empresas y tenemos al Estado, ¿ya? El Estado ahí está. La familia, ¿cierto?, le da gente a la empresa para que trabaje. La empresa le da bienes a la familia. ¿Ya? Por ejemplo, esa familia que yo soy una mamá que trabajo en Carosi, voy, trabajo en la empresa y después con mi sueldo voy y compro fideos Carosi. ¿Ya? Así funciona. El Estado va a regular entonces, por ejemplo, horarios de trabajo, leyes laborales, ya va a proteger a la familia de la empresa, pero también el Estado va o le va a dar ciertas garantías a la empresa para que las personas puedan trabajar. Sin estos tres elementos, la economía no podría funcionar, ¿ya? Si no existiera el Estado, viviríamos en un capitalismo así ultra salvaje, como la revolución industrial, cuando la gente trabajaba 16 horas, ¿cierto? Cuando no sé, yo estaba trabajando en una máquina, me cortaba el brazo y ahí quedaba, ¿cierto? No había ningún tipo de protección social. El Estado entonces busca eso, proteger a ambos, es como una especie de árbitro. Y en algunas ocasiones el Estado fija algunos precios. En pandemia, ¿qué cosas buenas ha hecho el Estado por las familias en términos económicos? ¿De qué forma ha ayudado? ¿Los bonos? Bien, ha dado bonos. ¿Qué más? ¿Qué más ha dado el Estado? El No 10%. se me ocurre. Ya, el 10%. Si bien no lo dio el gobierno, fue el Congreso, es decir, el Senado, sí, el Senado, la Cámara de Diputados y Senadores, los que decidieron aprobar el 10%, ya que el gobierno, ya que el presidente no tenía un plan de acción para ayudar con plata así directa a la familia, más allá de los bonos, pero la gente que recibe bonos es casi la gente que vive como debajo del puente. Ya para la clase media no había ningún tipo de protección. Por lo tanto, el Estado dijo, bueno, liberemos esta plata, ¿cierto? Y se han liberado dos pagos de 10% y se está discutiendo entonces un tercer pago del 10%. Eso igual es como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Es una solución parche. ¿Por qué? Porque se supone que como que uno va a sacar la plata ahora, pero claro, después no va a tener, pues, Claro, se supone. cuando yo me quiera jubilar,
y vaya a ver mi libreta de ahorro, voy a tener, no sé, nada, ¿ya? Bien, entonces el Estado ha dado bonos, cajas, y permitió que la gente retire el 10%. ¿Qué ha hecho el Estado por las empresas para que las empresas no quiebren? ¿Ha hecho algo o no? Había una ley, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo hicieron. Pucha, se me acordó. Bien, hicieron una ley como se llama, se me fue el nombre, pero tiene que ver con el empleo, ¿ya? Donde las empresas se declaran como en un estado medio de catástrofe y pueden no pagarle a sus empleadores, ¿ya? Y pueden incluso despedirlos sin indemnización, ¿ya? Producto de la situación en la que hoy día está pasando nuestro país. Por lo tanto, ahí el Estado está como regulando o tratando como de equilibrar la cancha entre las familias, la empresa, ¿cierto? Y cómo funciona finalmente el mercado. El lugar donde se encuentran todos estos agentes es el mercado, ¿ya? Y el Estado también es un agente económico. El Estado también ofrece algunas cosas. Ya, por ejemplo, una familia que se queda sin trabajo y que antes estudiaban ya en el Supercasó y que ya no pueden pagar el Supercasó. El Estado, ¿cómo los va a ayudar? ¿Cómo los podría ayudar? ¿Dónde irían a estudiar esos niños? A La un educación colegio pública. gratuito. A un colegio gratuito, ¿cierto? El Estado entonces es como el último colchón que tiene la familia. Ya si la familia ya no puede pagar la educación pública o ya no se puede atender en una clínica, ¿cierto? Uno finalmente cae en manos del Estado. ¿Cuál es el problema del Estado chileno? Lucran, ¿no? ¿No? Ya que, ¿cierto? Y que esos servicios que ofrece no son de tan buena calidad. Ya, por lo tanto, ahí uno tiene que ver si tiene buena suerte o tiene mala suerte. Ya, se entiende, ¿cierto? Cómo funcionan los tres agentes económicos. ¿Sí? Entonces, Sí. factores productivos, lo que vimos primero, factores productivos, mano de obra, materias primas y capital, son para producir bienes y servicios. ¿Ya? Elementos productivos o estos integrantes del mercado van a ser la familia, el Estado y las empresas. Y ahí, entre los tres, se van como tratando de equilibrar. Hay sociedades que tienen un Estado súper fuerte, ¿ya? Hay otras que tienen, en nuestro país, las empresas son muy fuertes, ¿ya? Va dependiendo como de cada modelo económico qué es más fuerte o qué es más importante dentro de una sociedad, pero los tres están presentes. Incluso en las sociedades comunistas o capitalistas están los tres agentes económicos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dividir en parejas, máximo 3, ¿ya? No más grandes los grupos, porque vamos a ir a resolver este ensayo. Es un mini ensayo, son 10 preguntitas que tienen que ver con economía, ¿ya? Los voy a dividir, entonces, los vamos a asignar, vamos a dar unos iguales cortos, yo les daría hasta la 1 para resolverlo, y de ahí volvemos para ver algunas dudas, ¿ya? Ya, parejas o tríos, no más. Anto, ¿con quién trabajas? Con el Antonia Nacho. y el Nacho. Cato Olivares, ¿con quién trabajas? Con el Matías y el Lester. Y Don Lester, ya. Connie Lampe, ¿con quién trabajas? No me acuerdo, profe. Pero era con el Francisco, parece, y el Franco, ¿no? Ya. Franco y Francisco El no está. Gustavo, y parece que el Gustavo. Profe, Dígame. Ya, vayan los tres eh, entonces. profe, Dígame. meta a la Sofía en nuestro grupo. Ya. Nansbauer, ¿con quién va usted? Profesora, ¿puedo trabajar con el SEA? Sí. ¡Soy la Trini! Darwin. ¿Y con la Trini? Estoy viendo, profe. Es que se supone que íbamos a hacer el SEBA, el Darwin y yo, pero no puede ser un grupo de 4.
No, ahí se tienen que dividir. ¿Ya? Ya, la ESPE, ¿con quién trabaja? Con la Sol y la Flo. Con la Sol y la Flo. Y tengo a la Sofi Vázquez con la Sofía Ramírez. Sí. Ya. Y espérenme. Acá vamos a... Y... Ya, vayan entonces aceptando las salitas. Yo los voy a... Ah, pueden usar el diccionario de la semana pasada. Si es que tienen alguna duda, revisarlo. Ya, profe. Lo pueden usar de torpedo. Hola Gustavo, te cambiaste de computador. Profe, ¿puede llevar a mi grupito, por favor? Jeje. No problema. Tú estás con el Franco, ¿cierto? Sí, sí. Ahí ya lo mandé. Tiene que aceptar. China, Estados Unidos. Ah, profe, Dígame. es que tenemos una duda con la anterior. Ponla, Sofi, por favor. Es como sobre de qué es cómo funciona el concepto de... No, en la... esa. Porque, por ejemplo, Creemos que es la B, la D y la E. Ya, a ver. Dice, en una economía de mercado los precios son regulados básicamente por la oferta y la demanda. La oferta es lo que se ofrece y la demanda es la gente que quiere comprar, ¿cierto? Según la ley de oferta y demanda, si aumenta la demanda, los precios disminuyen. O sea, si más gente quiere comprar algo, ese algo va a ser más barato. ¿O no? Si más gente quiere una misma cosa, ¿qué va a pasar con el precio? No, más caro. Sube, ¿cierto? B, si la demanda coincide con la oferta, se produce un precio de equilibrio. O sea, si hay la misma cantidad de gente que quiere comprar una cosa y la misma cantidad de gente que vende una cosa, como que el precio se va a regular solo. Eso es lo que dice. C, si la demanda disminuye, es decir, si la gente ya no quiere comprar lápices, ¿cierto? ¿Los precios de los lápices van a aumentar? No. No, pues, van a tener que bajar. Ya, entonces tenemos que la A no es, la B podría ser, la C no es. Si la oferta aumenta, es decir, si hay mucha gente ofreciendo lápices, ¿los precios también aumentan o los precios disminuyen? Los precios aumentan. Si hay mucha gente que ofrece lo mismo. Sí. Ahí usted la está planteando al revés, ¿o no? Sí, pues. Tramposa esta Ya, profe. ¿Ya? Sí. Así son las preguntas de la PTU. ¿Ya? Ok. Si la oferta disminuye, es decir, si hay menos gente que ofrece cosas, ¿los precios también disminuyen? Ya, igual estoy entre dos. Estoy entre la B y la E. Decidan ustedes. Ay, profe, qué difícil. Por eso la hice en dos, para que entre dos vayan pensando. ¿Ya? Sí, Ya, cualquier cosa me llaman. A ser cirujano. Si yo estudio medicina, me voy a tirar una especialidad de radiología. Más fácil. ¿Qué les pasó? ¿Ya terminaron? Sí, Sí, profe. ¿Ya? ¿Están seguros? Pónganle enviar. Es que no estamos 100% seguros. Pero después les va a aparecer al tiro en la corrección. Van a ver al tiro en que se equivocaron. Dale, veamos si lo sacamos. Envíenlo. Ahora, no se preocupen, este primer ensayo no es con nota, ¿ya? Sino que es para que nos vamos acostumbrando a responder este tipo de preguntas, ¿ya? Tenemos 2 años para hacerlo. Así que, porque son a veces preguntas o respuestas que son como muy iguales y uno no sabe bien. Yo igual les voy a ir dando algunos tips más adelante de cómo ir respondiendo, ¿ya? Pero no importa. Si tienen todo malo, no importa. No se preocupen. Ya, ¿cómo van? Bien. Tenemos la mega duda con esta última pregunta y la dejamos para el final porque nos enredamos caleta. Ya. Está hablando del capitalismo, Adam Smith, ¿cierto?
Igual les tiré preguntas así pasadas, como para ver si analizaban ahí alguna respuesta. Porque lo que nos confunde a nosotras es el último que dice, con esta especialización se postulaba. ¿A qué se postulaba? ¿A qué? A presidente. No. La PTU tiene mucho lenguaje así, como se postulaba. Está hablando como de lo que está diciendo, ¿ya? O sea, con todo esto que está diciendo Adam Smith, en resumidas palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir este sujeto? ¿Ya? Está diciendo que una mayor eficiencia en la cantidad y calidad del producto, está hablando de un alto nivel de empleo de los trabajadores no especializados, está hablando de una estabilidad en el volumen de la demanda de bienes finales, está hablando de disminución de las ganancias del empresario capitalista, una mayor capitalización de las pequeñas industrias artesanales. Mira, lo que está hablando Adam Smith, no le voy a dar la respuesta, pero los voy a orientar. Está diciendo ya, la FLO corta el alambre, otro lo endereza, otro lo corta en partes iguales, ¿cierto? Y la ESPE, no sé, va finalizando la construcción, está hablando de los alfileres. Cuando yo tengo 4 personas y cada uno está especializado, ¿cierto? ¿Qué estoy tratando de hacer con este trabajo? ¿Que el trabajo sea más lento o sea más rápido? Es que yo creo que, o sea, yo personalmente estoy entre dos, estoy entre la A y la D. ¿Ya? Porque siento como que aplica a ambas. Ya, pero mira, lee la D, lee lo que dice la D. Una disminución de las ganancias del empresario capitalista. ¿El empresario capitalista va a buscar un modelo donde disminuya sus ganancias? Nunca. Nunca. No. Nunca. Entonces, miren, una de las estrategias para responder preguntas PTU es esa, es también aplicar el descarte, ¿ya? Yo leo, ¿cierto? Y digo, ya, estoy entre dos, estoy súper confundida, no sé cuál de las dos puede ser. Un empresario capitalista jamás va a disminuir sus ganancias. Por lo tanto, ¿con cuál me quedo? Con la D, al toque. Con nuestro instinto de madre leona, la A. Me encanta. Ya, porque en el fondo lo que está diciendo Adam Smith es, no tengamos un trabajador que sea experto no tengamos un trabajador que sea experto en armar alfileres. Tengamos 3 personas que hagan cada uno una parte, ¿cierto? Y que esto pase por una máquina, ¿cierto? O por una cinta y cada uno hace una, ¿cierto? Y al final del día, no sé, tengo 100 alambres o 100 alfileres. En cambio, si yo tengo solo a la FLO haciendo alfileres, voy a tener al final del día 10 alfileres. Lo que está diciendo Adam Smith es, no importa que la gente sepa utilizar su inteligencia, nos importa que sepa usar su fuerza. ¿Para qué? Para que seamos más productivos, ¿cierto? Y ojalá la calidad sea mejor. Y ahí igual dudo de la segunda parte de la frase, pero yo que usted me la jugaría también por la 1. Ya, bueno. Ya, voy de Nacho. Después cuando pongan el... Perdón. ¡Hola! ¿Terminaron? Hola, profe. Sí. Profe, le vamos a dar una explicación cortita, ¿ok? ¿Qué pasó? Ya, Debemos nosotros confesarnos. hicimos... Somos bien honestos. Vamos a ser bien honestos. Hicimos la cuestión de PTU solitos, sin nada de trampa. Y como todavía no nos Como que no manejamos bien acordábamos. en la materia, porque hoy día vamos a estudiarla, nos dio una buena nomás. Ya, no importa. Oye, espérate. Tranquilo, si a otro grupo también les pasó, ¿ya? La idea entonces de empezar a hacer esto es que nosotros vamos conociendo cómo son las preguntas, ¿ya? Nosotros como el año pasado estuvimos virtuales, no hicimos ensayos de PTU. Yo siempre hago a partir de tercero en adelante. Entonces, primero nos tenemos que acostumbrar al formato, luego yo les voy a enseñar algunas técnicas como para ir respondiendo, ¿ya? Porque uno puede responder sin conocer toda la materia, ¿ya? Utilizando sí? descarte, ¿cierto? Casi todas las preguntas no son de tanta materia, sino que tienen que ver con deducción, es como más lógica, ¿ya? Lo vamos, aunque tengan una, no importa, esto es sin nota, el primer ensayo es sin nota, ¿ya?
Así que no se desesperen. ¿Ya? Ay, es que ¿sabes qué, profe? Lo que pasó fue lo siguiente. Las dos primeras, yo me las sabía porque ya había visto el PowerPoint. Pero como soy buen amigo, yo escuché a mi amiga y me dijeron, no, pon esta. Y dije, ya, bueno. Ahora, igual hay una dificultad, uno dice, ya, lo vamos a hacer entre 3 y es más fácil. No es más fácil, pero también la idea es que entre ustedes 3 discutan. Yo pienso esto por esto, ¿cierto? Y que vayan ahí argumentando y se vayan convenciendo entre ustedes por qué una pregunta o una respuesta puede ser más correcta que otra, ¿ya? Pero no importa, está bien. Si terminaron, pueden abandonar, vamos a revisar ya por tiempo, la vamos a revisar la próxima semana y vamos a ir revisando así una por una, ¿ya? Porque del error se aprende. Sí, profe, exactamente. Ya, vayan a descansar, nos vemos. Gracias, profe. Cuídense. En Zoom. Además, Hola, profe. Hola, ¿terminaron? Sí. Ya, Ya ¿cómo les mandamos fue? ¿En cuántas no. tuvimos, ya, no sé si bien, pero tampoco nos fue mal. Tuvimos 4 malas y 6 buenas. Ah, bien, ya. Van bien. Ya. Sí, Y vamos las bien. malas solamente fueron como de la 1, la 2 y la 3. Esas fueron Ya. como las más malas que tuvimos. Miren, vamos a hacer lo siguiente, porque ya estamos pasados de la hora. Próximo lunes vamos a ir revisando, ¿ya? Y vamos a ir viendo por qué es una y por qué no es otra, porque le explicaba a otro grupo que mucho de la PTU tiene que ver como con técnicas de cómo saber responder, más allá de la materia. Uno podría responderlo sin conocer la materia. Igual yo les tiré varias preguntas ahí de materia que no hemos visto. La próxima semana vamos a ver capitalismo, vamos a ver ese tipo de contenido. Ya, sino que era solo para ver cómo estaban. Es sin nota este ensayo. Ya, profe, he visto mucha gente que saca 600 de puntaje con puro poner la D o la C todo el rato. Ya, pero la idea es que no les pase eso a ustedes. Ya, eso es como jugar un poco al azar. Ya, la idea es que ustedes den una prueba ahí segura o seguros de sus conocimientos. Ya, y no así al azar. Ya. Ya, chicos, pueden abandonar el Zoom. Vamos a revisar la próxima semana uno por uno las preguntas, ¿ya? Ok. Chao, Chao, profe. Cuídese. Buena, profe. Buena, ¿cómo les fue? Nos equivocamos en 3. Ah, bien, súper bien. Ya, les costó mucho hacerlo, ¿no? Más o menos. Ya, más o menos. Ya, miren, por tiempo, yo no lo voy a corregir grupal hoy día, lo vamos a corregir grupal la próxima semana, para que vamos viendo en qué nos equivocamos y para ir aprendiendo algunos tips para aprender a responder bien una PTU, ¿ya? Pero si sacaron, ¿cuánto? ¿7 de 10? Sí. Ah, están Sí, bien. no nos equivocamos en 3. 700 puntos, 700 puntos. Los Ya. que menos se equivocaron o los que más se equivocaron. No lo voy a decir, pues, ¿para qué? Pero Dígalo, profe. No, Súbame la autoestima. no lo voy a decir, no. Ya. Por mí. Están dentro de los mejores. Están dentro ¿No fue bien? Ah, ya. Sí, están dentro de los mejores. Ya, pueden abandonar el Zoom. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chao. Chao, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo les fue? ¿Cuánto sacaron? Ya, profesora. Le a seré ver. honesto, profesor. No escucha ¿Qué es el lo bueno y qué es lo Zoom. malo? Partamos por esa base. Tuvimos como, creo, no sé si eran 5 buenas y 5 malas o 4 buenas y 6 malas. Ya, estamos bien. Pero, en nuestra defensa, profesora, ahora mismo estoy hablando un poco más fuerte. Es que no sé el si se me problema es que escucha el Daniel bien. nos decía la respuesta, Sí, pero como y que no me cacho que escuchaba. ahora como que está con problemas está como con problemas de micrófono, entonces como que el Daniel decía, ¿sabes qué? Es esta, pero no se le escuchaba. Entonces ese fue el problema. La Trini no está, la Trini no está porque se le fue el internet, y como que se fue de la nada, y me acaban de dar un mensaje que se le fue el internet. Así que no es que no está, y nos ayudó Caleb también. Ya, miren, no se preocupen. Este es el primer ensayo, o son apenas 10 preguntitas. La próxima semana los vamos a corregir entre todos. Ya, es súper importante equivocarse en la PTU, en los ensayos, porque si uno se equivoca harto, después la PTU no se equivoca tanto, ¿ya? No importa que hayan estado 5 o 4 buenas, ahí lo vamos a ir subsanando. Piensen que ustedes se están recién aproximando al tipo de preguntas. La próxima semana vamos a ir a aprender algunos tips para empezar a responder bien la prueba. Hay que usar mucho descarte también. A veces no es necesario conocer toda la materia. Ya, yo solo leyendo bien un enunciado puedo ver las respuestas tramposas, porque es súper tramposa la PTU. Llama mucho a la confusión. A veces uno lee una frase y dice, ¡ay, como que está diciendo lo mismo! Y no está diciendo lo mismo.
Nos Entonces, pasó ahora con algo. todo eso, había una que era cuando bajan los precios, sube la oferta, cuando sube la oferta. Sí, esa. Eso es para volverse loco. Pero vamos a ver la próxima semana cómo respondemos ese tipo de preguntas, ¿ya? Sin nota, Ok. así que solo voy a evaluar que lo hayan hecho, ¿ya? Ok, Pueden abandonar el Zoom entonces, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. ok. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao.